Buenos días, hermanos. Qué gozo volvernos a encontrar en este discipulado en casa. Y el día de hoy nos corresponde estudiar Juan capítulo 10 del verso 1 al 11. El tema es Jesús la puerta. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, tu palabra dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y rogamos que en esta mañana tu voz sea escuchada a través de tu palabra, Señor. Yo quiero ser ese instrumento que tú utilices para bendecir las vidas de los oyentes, Señor. Gracias porque has bendecido la mía al estar escudriñando tu palabra, Señor. Te damos las gracias por esta bendita escritura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar, quiero que recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica como el yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8. Yo soy la puerta, Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. En esta ocasión vamos a ver, yo soy la puerta. Y déjenme decirles algo en relación al contexto de este pasaje. En este pasaje nos va a hablar del pastor, nos va a hablar algunas figuras de la oveja, pero específicamente quiero hablarles acerca de esta actividad. El pastoreo de los rebaños en los tiempos bíblicos era una actividad muy importante, porque a menudo la riqueza de un hombre se medía por el tamaño de rebaño que éste poseía. Gran parte de la economía giraba alrededor de esta actividad. De hecho, la figura del pastor y las ovejas eran sumamente conocidas para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío Dios era considerado como el pastor de su pueblo. Recuerden Salmo 23 inicia diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los judíos tenían bien identificado que Jehová de los ejércitos era el pastor del pueblo. Asimismo, como las ovejas representaban al pueblo judío, y de hecho en el Salmo 100 decía, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta actividad para el judío era sumamente importante. Ahora, la puerta era uno de los elementos más ilustrativos en la palabra de Dios. Cuando Jesús hace esta afirmación, que a continuación lo vamos a estudiar, va a destacar la importancia y la necesidad que tiene el hombre de tomar una decisión. El hombre necesita entrar por la puerta de la salvación. Y ahora vamos a ver en este pasaje cómo Jesús se identifica como esa puerta. En la Biblia y en muchas ocasiones Jesús se dirigía y sus enseñanzas hechas al pueblo eran en base a alegorías. Por eso este punto dice la alegoría de la puerta. Pero antes de empezar a leer y a estudiar este pasaje, vamos a definir qué es una alegoría. Y la alegoría, en pocas palabras, es hablar figuradamente. ¿Cómo? Mediante parábolas, símbolos y figuras. Jesús utilizaba mucho este tipo de enseñanza en el pueblo. Él habló muchas veces mediante parábolas, mediante símbolos y figuras que los judíos conocían perfectamente, porque eran trabajos que ellos realizaban, lugares que ellos conocían, objetos que ellos utilizaban para enseñar una verdad espiritual. Este no iba a ser la excepción, y Jesús inicia este pasaje de Juan capítulo 10 con una afirmación: de cierto os digo. Cuando nosotros encontramos esta afirmación en los evangelios, no es otra cosa que ciertísimamente cierto, un amén, y lo que va a continuar quiere decir que tiene mucha importancia. Por eso Jesús inicia diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros estamos familiarizados con este pasaje y podemos entender quién es el portero, quién es el pastor, quiénes son las ovejas. Pero no sé si te ha pasado que muchas ocasiones escuchas a un orador dar un discurso, una excelente elocuencia, unas palabras muy elevadas, pero tú terminas diciendo, no le entendí absolutamente nada. Este es uno de los pasajes donde los fariseos o los líderes de ese tiempo van a realizar una expresión como esta que te estoy diciendo. Fíjate lo que dice el versículo número 6. Después de que Jesús les habla de la puerta del redil de las ovejas, después de que Jesús les dice que tienen que entrar por la puerta y que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y que a este abre el portero y que las ovejas oyen su voz y que el pastor llama a las ovejas por su nombre y las saca y que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjense lo que dice el versículo 6. Esta alegoría, es decir, este lenguaje figurado que Jesús utilizó, esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En otras palabras, los fariseos no entendieron absolutamente nada. Entonces, Jesús va a tener que explicar más específicamente, dar una explicación a cada parte de este versículo. Y es que, hermanos, la Biblia dice que las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, pero el hombre carnal no las puede entender. Y esto le pasaba a la gran parte de los fariseos. No habían tenido un nuevo nacimiento. Y el lenguaje que Jesús utilizaba, aunque muchas figuras, muchos símbolos, muchos lugares los conocían, no entendían el significado espiritual que debía tener. Entonces, observen, ahora Jesús va a explicar esta alegoría y en este pasaje vamos a encontrar una puerta, un pastor, las ovejas, un ladrón o salteador, un portero y un redil. Y ahora Jesús va a estar explicando acerca de esto y observen, hermanos, la explicación de esta alegoría. Nos pasamos a Juan capítulo 10, verso 9, que dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta puerta, Jesús se está identificando como la misma puerta. Porque observen, hermanos, anteriormente para poder entender esta enseñanza, quiero que analices esta foto que te acabo de poner aquí en la presentación. El redil era construido básicamente con piedras de adobe. Y la puerta del redil para entrar y salir el pastor con las ovejas era un espacio. No era una puerta. La puerta era el pastor mismo porque se sentaba en ese espacio y así las ovejas no podían salir ni entrar porque el pastor era la misma puerta, de tal modo que Jesús hace una afirmación, yo soy la puerta. Y esto es sumamente importante porque la primera enseñanza que vamos a aprender de este pasaje es, la puerta es una necesidad. Notemos aquí cómo Jesús se autoproclama como la puerta del redil. Si te fijas, en un redil no había puerta, la puerta era el espacio y Jesús justamente dice, yo soy la puerta. Él se está autoproclamando como la puerta. Dice la Biblia que hay una gran necesidad del hombre por entrar a esta puerta. En Mateo capítulo 7, verso 13 al 20 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando nosotros decimos que la puerta, para entrar a esta puerta, es una necesidad, cuando se entra por la puerta correcta, es y siempre será una necesidad para el hombre pecador, ya que donde Dios está, el hombre pecador no puede estar. Es decir, necesitamos traspasar la puerta de la salvación a través de la justificación y el arrepentimiento. Cuando Jesús expresa yo soy la puerta, primero tenemos que aprender que el hombre que quiere reconocer a Jesús como la puerta, necesita primero reconocer su necesidad. Hermanos, es triste, pero hay muchas personas que no reconocen a Dios como su necesidad. Para ellos hay otras cosas más importantes. En el orden de sus prioridades, Dios aparece en último lugar o ni siquiera aparece en su lista de prioridades. Cuando Jesús hace esta afirmación, yo soy la puerta, todo aquel hombre que quiere entrar por ella tiene que reconocer primero su necesidad. Y es a menos que el hombre no reconozca la necesidad de un Salvador, la necesidad de esta puerta, que no podrá tener salvación. Es pues la puerta, la primera enseñanza que aprendemos es una necesidad. También la puerta expresa singularidad. No es una puerta, no es otra puerta, sino Jesús es la puerta. Es decir, hermanos, una vez que el hombre expresa su necesidad, no sé si tú has escuchado esta frase, todos los caminos llevan al cielo. Esta es una declaración necia, errónea, porque no todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino y esta puerta expresa la singularidad. Yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas hay según este pasaje? Solamente una, singular. No es que hay muchos caminos ni muchas puertas. Hay solamente una para poder llegar al reino de los cielos. Y esta oportunidad, el mismo Señor Jesucristo hace esta declaración. Yo soy la puerta. Indicando con este artículo, hermanos, de esta expresión, yo soy no una puerta, sino la puerta, la única puerta, expresa singularidad, porque dice la Biblia en Primera de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Cualquiera puede inventar que hay otra puerta o que hay otro medio para ofrecer la salvación al hombre caído, pero no es sino hasta que el pecador se arrepiente y hasta que confiesa a Jesús como Señor y Salvador que podrá estar en la presencia de Dios. Esta puerta no solo expresa una necesidad del hombre, sino expresa singularidad. Solamente hay una puerta y esa puerta es Jesucristo. Y nos lleva a la tercera enseñanza. La puerta no es un objeto, la puerta es una persona. Jesús mismo dice, observa bien, hermano, Jesús pudo haber dicho, Pedro es la puerta, Juan es la puerta, María, mi madre, es la puerta. Sin embargo, él dice, yo soy la puerta, porque como yo les explicaba, el espacio en el redil lo ocupaba el pastor. Quiere decir que entonces el pastor se convertía en esa puerta y a su vez la puerta era el pastor. Entonces, cuando Jesús hace esta declaración, yo soy la puerta, está diciendo, la puerta no es una religión, no son ceremonias, no son buenas obras. La puerta soy yo.
La puerta es una persona. Nadie necesita otra cosa para entrar al cielo que a Jesucristo como Señor y Salvador. Al cielo no se entra por ser una religión más. Al cielo no se entra por realizar ceremonias o ritos. Al cielo no vas a entrar por las buenas obras. Al cielo vas a entrar solamente si tú traspasas la puerta de la salvación, y esa puerta es Jesucristo. Si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tú vas a tener acceso a la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver el siguiente punto sumamente importante. En este punto Jesús se expresa y se identifica como si hay la necesidad más grande del hombre, es la necesidad de salvación. Y la salvación únicamente es dada al hombre a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay muchos caminos que lleven al cielo. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. Expresa una necesidad, expresa una singularidad. Solamente hay una puerta, pero también la puerta no es un objeto ni una religión, es una persona. La puerta es Jesucristo. Y pasamos al siguiente punto. Ahora, no solamente Jesús expresa yo soy la puerta, sino fíjate, también nos da detalles de quiénes son los usuarios de la puerta. Dice la Biblia, conectando el versículo 8 al 10, notamos que Jesús empieza a hablar acerca de algunos usuarios de esa puerta. Y fíjate lo que dice Jesús. Dice la Biblia en el versículo 1, y quiero que pongas mucha atención. Jesús es la puerta de salvación. Pero en el versículo 1 nos habla y nos dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Y a quién se está refiriendo? Hermanos, si un lobo o un depredador quería entrar a hacerle daño a las ovejas, tenían que enfrentarse al pastor que estaba en la puerta, pero si no querían pasar por la puerta, tenían que buscar otra entrada. Por eso dice la Biblia, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Un depredador tenía que esconderse. Y por eso la Biblia le llama ladrón y salteador. Un depredador es aquel, como por ejemplo un lobo, es aquel que quiere hacer daño a las ovejas. Es aquel que quiere destruir a las ovejas. Es aquel que quiere matar a las ovejas. En este pasaje, ¿a quiénes identifica Jesús como ladrones y salteadores? Observa, hermano, a los líderes religiosos falsos de todos los tiempos. No nada más a los fariseos, a los saduceos, sino también a los falsos profetas, porque se llamaban pastores del pueblo de Dios, pero eran religiosos falsos. Únicamente vivían de las apariencias, no cuidaban el rebaño de Dios. El pastor de las ovejas tenía que guiar, tenía que proteger, tenía que alimentar al rebaño. Los líderes religiosos, lejos de hacer esto que era la labor de un verdadero pastor, iban, hurtaban, mataban y destruían. Ustedes recuerdan, hermanos, la clase pasada, cuando el ciego fue sanado por Jesús. En lugar de que los fariseos reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, porque acuérdense que una de las señales para identificar a Jesús como el Mesías es que iba a volver la vista a los ciegos. En lugar de que los líderes religiosos reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, cuando vieron que este ciego Jesús lo había sanado, ¿qué es lo que hacen? Lo expulsan, lo alejan. Los líderes religiosos, antes de proteger, de alimentar, de guiar, de cuidar, venían, hurtaban, mataban y destruían al pueblo. Por eso la Biblia Jesús les llama en este pasaje ladrones y salteadores, porque no eran pastores, porque los pastores vigilaban por el bienestar de su rebaño, pagaban con su vida para que el rebaño no fuera tocado. Pero los líderes religiosos, aunque se llamaban falsamente pastores o líderes,
No estaban llevando la labor que Dios los había llamado, que era proteger al rebaño. Por eso les dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y así les identificaba a los líderes religiosos falsos de ese tiempo. Fíjate, Juan capítulo 10, verso 10, que lo conocemos muy bien y decimos que es la labor de Satanás, y justamente si es la labor de Satanás, sin embargo, en este pasaje, por el contexto, no se está refiriendo a Satanás, hermano. Juan 10:10 está hablando de los fariseos. Entonces, si bien el diablo viene para hurtar, matar y destruir, en Juan capítulo 10, verso 10, no está refiriéndose al diablo. Está refiriéndose a los líderes religiosos falsos, porque desde el versículo 1 está hablando de que a aquellos se les llama ladrones y salteadores. Y observa lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí en este pasaje se hace el contraste del ladrón y de la vida del pastor de Jesucristo. El ladrón viene para hurtar, para matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ahora, hay usuarios en esta puerta, fíjate lo que dice, ya vimos que algunos usuarios que no usan la puerta para entrar, sino usan la ventana o usan otro lugar para poder ingresar al redil, pero la Biblia les llama y Jesús les llama ladrones y salteadores. Pero fíjate lo que dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esto nos habla, mis hermanos, de que los usuarios que quieran ingresar al redil tienen que reconocer la necesidad. Dios no va a forzar a nadie, dice, el que por mí entrare. En otras palabras, las condiciones de Dios son tajantes e inmutables. No hay manera, hermanos, de que alguien quiera entrar a la puerta sin reconocer su necesidad. Recordemos en Apocalipsis capítulo 2, hay un pasaje muy bonito que nos habla acerca del cielo. Ustedes recuerdan, en Apocalipsis vemos descrito el cielo con calles de oro, mar de cristal, pero hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 21 que dice, hablando del cielo, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en sus puertas ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos serán los que únicamente entrarán. Todo usuario, en este caso, la oveja del redil, tiene que reconocer que esa puerta que da el acceso al redil se llama Jesús. Y que para ser salvo necesitan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Es Cristo la entrada al cielo y la salida del mundo. Ahora, hay otra enseñanza sumamente importante aquí. Sí los usuarios reconocen su necesidad y no hay otra manera de entrar a la puerta. Pero también nos enseña algo, hermanos. Los usuarios no pueden ser solo espectadores. Los que pretenden entrar en el redil de las ovejas no solamente permanecerán observando o tocando o rodeando la puerta. Es una realidad. Tienen que disponerse a entrar y a experimentar la transformación de sus almas a través de la gracia del Señor Jesucristo. No hay forma de saltar la verja o pretender violar la puerta, porque Jesús mismo es la entrada. Todo creyente tiene que dejar de ser espectador y lamentablemente en el pueblo de Dios, en las iglesias, hay muchas personas que por años o por toda una vida tristemente solo han sido espectadores. Asisten a las reuniones,
Llevan una Biblia bajo el brazo, cantan alabanzas, probablemente hasta diezmen, leen su Biblia, oran, pero no han nacido de nuevo. En esta enseñanza dice, el que por mí entrare, es decir, no necesitas ser solamente espectador, necesitas traspasar la puerta. Por eso dice, el que por mí entrare, se es salvo cuando tú reconoces y traspasas la puerta que es Jesucristo. Hemos declarado que el ser usuarios habla de traspasar la puerta y no espectadores. Desde afuera podemos reconocer que Jesús es la puerta, pero la necesitamos traspasar para tener la salvación. Ahora, yo quiero hablarles de un punto muy importante que más adelante nos menciona este pasaje. Y es justamente, mis hermanos, los privilegios del usuario. Y estos privilegios, doy gracias a Dios porque los que hemos nacido de nuevo, a los cuales Jesús ha llegado a nuestra vida y nos ha dado salvación, gozamos de estos privilegios. Hermanos, muchas veces como hijos de Dios ignoramos o no aquilatamos los privilegios que tenemos como hijos de nuestro Dios. Observa lo que dice Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El primer privilegio que tiene el usuario al traspasar la puerta que es Jesús es salvación. Tendrá salvación. Y esto es hermoso porque es el primer privilegio que todo aquel que se constituya como usuario y traspase la puerta tendrá salvación. Es innegable esta gran promesa, porque esta promesa, hermanos, la hace Jesucristo. No la hace un líder, no la hace un maestro, la hace Dios mismo. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Y esta es una seguridad, porque dice, tendrá salvación. Esta promesa es innegable, hermanos. Porque si creemos en Jesucristo como la puerta, tenemos el primer privilegio al traspasar esta puerta es, tenemos salvación. Y yo te quiero preguntar, ¿tú tienes la salvación de tu alma? ¿Has reconocido no solamente a Jesús como la puerta, sino la has traspasado? ¿Le has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Has confesado y te has arrepentido y le has dicho, Señor, reconozco que tú eres la única puerta, que yo tengo la necesidad de traspasar, que tú haces la invitación para que yo pueda entrar por la puerta estrecha? Si tú has hecho esto y has reconocido que solamente a través de Cristo tienes la salvación, entonces este es uno de los privilegios. El primer privilegio, somos salvos por su gracia. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué el hombre niega que puede ser salvo si Jesús es tan claro con su afirmación? Lo único que pienso es que muchos hombres niegan el poder de Jesús y de sus promesas. Pero no por el hecho que los nieguen, la palabra de Dios deja de ser verdad. Es tristemente porque el evangelio es tan sencillo, hermanos. No, Jesús no lo complicó, es tan sencillo y mucha gente tristemente lo rechaza. Pero la Biblia es muy clara y Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Tú lo crees, amado hermano? Otro privilegio que tienen los usuarios, los que han traspasado esta puerta, los que han reconocido a Jesús como la única puerta de salvación es, dice la Biblia, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá. Y esto nos habla de libertad. El texto dice, entrará y saldrá. Cuando traspasamos la puerta y creemos en Jesucristo, obtenemos la verdadera libertad. Dice la Biblia, entrará y saldrá. Tú tienes libertad. Empezamos a disfrutar de una verdadera libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado,
libres de la condenación eterna, libres de las ataduras de este mundo y libres para glorificar el nombre de Dios. Tenemos esta libertad, entrará y saldrá. Es el segundo privilegio del usuario que reconoce a Jesús como la puerta. Ahora, observa la última parte de este versículo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y la frase hallará pastos me habla de provisión. Otro de los privilegios de los usuarios es, tendrá provisión. Entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. No era frecuente que en las tierras bíblicas, en Israel, hubiera tierra muy fértil porque casi no llovía, la tierra era árida. Pero en la promesa que Jesús hace dice que entrará, saldrá y hallará pastos. Y esto de hallará pastos le ofrece al usuario alimento. Es interesante que Jesús indica que esta porción no solo es el privilegio del usuario en la eternidad, sino aquí en la tierra. El buen pastor te provee. Y yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te ha dejado Jesús sin provisión? Jesús te ha bendecido y te ha provisto de todo lo que necesitas, no de acuerdo al capricho de tu corazón. Él te va a dar lo que verdaderamente necesitas. Recordemos que cuando Jesús dijo ahí en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es una promesa. Nunca tendremos hambre y sed espiritual jamás, porque Él es nuestro proveedor. Cuando nosotros traspasamos la puerta de la salvación, tenemos segura la provisión de Dios, el alimento. Ahora, hay otro privilegio más del usuario. Dice la Biblia, tendrá seguridad. Fíjate, hermano, lo que dice Juan capítulo 10, verso 3 y 4. Juan capítulo 10, verso 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Estos versículos nos revelan un privilegio maravilloso de aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en nuestro buen pastor, que es Jesucristo. Y es seguridad. Anteriormente, en los tiempos bíblicos, había rediles comunitarios o públicos, donde en muchas ocasiones varios pastores iban y dejaban a sus ovejas en ese redil, y eran varios rebaños con diferentes pastores, y en ocasiones el portero era el encargado de cuidar todos esos rebaños. Y a la mañana siguiente, cuando el pastor ya descansaba, venía y entraban los pastores y llamaban a las ovejas, y las ovejas identificaban la voz de su pastor. No importa que viniera vestido de otra manera. Las ovejas, hermanos, son miopes, no ven bien, pero tienen un oído muy agudo para identificar la voz de su pastor. Este versículo, Juan 10, verso 3 y 4, dice la Biblia, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otro privilegio que tenemos y disfrutamos los hijos de Dios es que conocemos al pastor, oímos su voz y le seguimos, pero Él también nos conoce a nosotros. Y esto nos da seguridad, porque dice la Biblia que oyen su voz y la conocen. ¿Tú conoces la voz de tu Dios? ¿O todavía es fácil que alguien te engañe y que puedas seguirlo? Las ovejas, aunque son torpes, aunque las ovejas son dóciles, las ovejas no pueden sobrevivir solas, hermanos.
Necesitan de un pastor que cuide, que guíe el rebaño, que las alimente, que las saque a los pastos y que pueda llevarlos a alimentarlas, protegerlas de los depredadores. Recuerden, en la siguiente clase vamos a analizar un poco acerca del Salmo 23, un poco más detallado, el pastor y las ovejas. Sin embargo, esto es maravilloso, estas enseñanzas, porque si podemos enumerar estos 4 privilegios, es todo aquel que ha traspasado y que ha reconocido a Jesús como la puerta de salvación. Primer privilegio, tiene salvación. Segundo privilegio, tiene libertad. Tercer privilegio, tiene provisión, pero también tiene seguridad, porque conoce a su pastor, oye su voz y le sigue, y el pastor identifica perfectamente a sus ovejas. Ahora, mis hermanos, con esto quiero concluir esta clase. Jesús afirma ser el buen pastor, y si Él es nuestro buen pastor, nada nos va a faltar. Pero yo quiero compartirte este salmo, esta parte de este salmo, Salmo 118, del verso 20 al 25, y dice: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y en esta lección hemos visto que la provisión de Dios, el único medio de salvación, la única puerta a través de la cual podemos entrar al reino de los cielos, se llama Jesucristo. Y dice este versículo: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Hermanos, esto es una oración bellísima, porque nosotros deberíamos estar constantemente alabando a nuestro Dios, porque un día pudimos entrar por la puerta que es Jesucristo. Dice más adelante: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Evidentemente, este salmo se está refiriendo a Jesucristo, está apuntando a Jesucristo. Dice: de parte de Jehová es esto. La salvación es de Jehová. No es por obras, no es porque tú seas muy bondadoso, es única y exclusivamente por gracia de Dios. Por eso dice la Biblia: la salvación es de Jehová, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aunque no lo aquilates, aunque a veces se te olvide el gran regalo que Dios te ha dado, que es la salvación de tu alma, dice la Biblia que es cosa de parte de Jehová y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es una oración bellísima, porque está hablando y está apuntando hacia Jesucristo. Y esta oración la puedes decir tú, hermano, porque tú has experimentado la salvación a través de la única puerta verdadera. Y esa puerta no es un objeto, no es una religión, no es una serie de ritos o creencias, es una persona y se llama Jesucristo. Y damos gracias a Dios por Jesús, porque Él se identifica y dice: yo soy la puerta. Anteriormente ha habido muchos programas en la televisión y hay uno que a mí me gusta mucho. No sé si todavía, últimamente ya no lo he visto, pero en muchos programas de concursos he visto este concurso, y es que los concursantes les ponen 3 puertas y en una de esas puertas hay un automóvil, pero en las otras 2 puertas hay una cabra o hay una oveja. Y aquí el desarrollo del concurso del juego es el siguiente. Al final del juego, el jugador que es seleccionado tiene que escoger una de esas 3 puertas. Y es interesante porque viene el conductor y le dice: hay 3 puertas. Una de esas puertas tiene un automóvil, pero las otras 2, una tiene una cabra y otro tiene una oveja. No sabes tú cuál tendrá el automóvil. ¿Cuál puerta escoges? Y era emocionante porque a veces el
concursante o el jugador decía, escojo la puerta número 3. Y el conductor o el que dirigía el juego o el concurso decía, muy bien, tengo un sobre en esta mano, te lo cambio por la puerta que escogiste, ¿lo quieres? Y a veces el jugador decía, sí, o decía, no. Y el conductor decía, pues puede ser que la puerta que escogiste tenga el auto, pero puede ser que la puerta que escogiste a lo mejor tenga una cabra. Y era interesante porque el jugador se la rifaba y decía, pues escojo la puerta 3 o escojo la puerta 1. Y al final decían, vamos a abrir primero las puertas que no escogiste. Y era triste porque a veces esas puertas que no había escogido el jugador, una de ellas es la que tenía el automóvil. Y entonces automáticamente cuando veían que abrían una de esas puertas y que en una de esas puertas había un automóvil, pues el jugador decía, no, pues entonces perdí la oportunidad de ganar un automóvil. ¿Por qué te cuento esto, amado hermano? Porque la mejor puerta, la puerta más aquilatable para nuestras vidas, la puerta que nos da salvación, la puerta que nos da vida eterna, la puerta que nos da seguridad, la puerta que nos da provisión, la puerta que nos da libertad, se llama Jesucristo. Y un día se nos presentó Jesús como la única puerta de salvación y nosotros decidimos escoger por la gracia de Dios esa puerta. Y ahora tú eres salvo solo por la gracia de Dios, no porque tuviste suerte, no porque eres el gran hombre, sino porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y Él se identificó con esa puerta y una vez tú traspasaste la puerta de salvación y ahora eres del redil de Dios, ovejas del prado de Dios y esa puerta que se llama Jesucristo ahora es tu buen pastor, porque recuerda que en esta clase vimos que la puerta era el pastor, porque la puerta no era un objeto sino un espacio y en esa puerta se quedaba a dormir el pastor para cuidar a las ovejas. Y damos gracias a Dios porque esa puerta ahora nos ha dado salvación. Y esa puerta es una puerta verdadera, es una puerta eterna, es la única puerta que da salvación. Por eso debemos alabar, dice este pasaje, nos gozaremos y alegraremos en él porque Jehová nos ha salvado. Gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Estaremos viendo Jesús, el buen pastor. Que Dios les bendiga.